En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40, que es la perícopa titulada El mandamiento principal. Mas los fariseos, al oír que había tapado la boca a los saduceos, vinieron a reunirse junto a él. Y uno de ellos, doctor de la ley, le propuso esta cuestión para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Respondió él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo le es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Esta discusión que se da entre nuestro Señor Jesucristo y los fariseos se da después de otra discusión sobre si existía o no la resurrección y cómo sería la resurrección. Y donde nuestro Señor, con argumentos bíblicos, Él muestra a los saduceos que sí existía la resurrección y que no era como ellos solían pensar, quizá ridiculizando la resurrección, poniendo el caso de aquella mujer que había tenido 7 maridos y cuando llegara la resurrección sería marido de quién. Era una tontería. Los fariseos, que también tenían a Jesucristo como enemigo, o también eran enemigos de Jesucristo, ellos, viendo que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a él, pero no con buenas intenciones. Y entonces, sino por envidia, por envidia y también por vanidad. Por envidia, porque querían ellos siempre procurar hacerle caer en alguna trampa. De hecho, numerosos pasajes de los evangelios nos cuentan cómo los fariseos, y muchas veces unido también a los saduceos y a los herodianos, intentaban hacer caer a Jesucristo. Aquí ellos se acercan por envidia y se acercan por vanidad, queriendo probar a Jesucristo, a ver si realmente conocía las Escrituras y a ver qué podría decir. Y entonces le preguntan, se acerca un doctor de la ley, le propuso esta cuestión: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Esta era una discusión muy frecuente y clásica entre los fariseos y entre los doctores de la ley. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cuál es el mayor de los pecados? ¿Cuál es la ofrenda más importante? Entonces, esta distinción que lo hacían, pero no por un legítimo deseo de búsqueda de la verdad, sino que lo hacían por vanidad. Y entonces se acercan a preguntarle, y algunos padres de la iglesia dicen que al preguntarle esto, estaban tendiéndole una trampa, y eso es lo que denota la expresión para tentarle. Le preguntan cuál es el mayor de los mandamientos. Y esta formulación tendría una especie de doble sentido. Si es un mandamiento de Dios, todos los mandamientos son importantes. Si él eligiera cualquiera de los mandamientos, entonces caería él en un error con el cual lo acusarían de blasfemo o simplemente de falsario o farsante y desconocedor de las Sagradas Escrituras y como un rabino estafador. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Jesús entonces respondió a un hombre indignísimo que venía para tentarlo y al cual el Señor le responde con mansedumbre, pero con la verdad. Y le dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y entonces, gracias a este hombre que vino aquí a tentar al Señor, tenemos nosotros esta máxima del Señor:
donde él sintetiza, como dicen más adelante, toda la ley y los profetas. Fijémonos en la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, que no, sabiendo de sus intenciones, sabiendo de las intenciones del doctor de la ley, él sin embargo le contesta con la verdad, para que otros sean edificados y también para buscar la conversión de ese mismo doctor de la ley. Amarás al Señor tu Dios. Bueno, pasemos ahora al texto. ¿Qué significa amar? Amarás al Señor tu Dios. Cuando habla el Señor de amar, uno dice, bueno, ¿amar qué es? Bueno, los filósofos decían que amar es buscar el bien del otro en cuanto otro. Buscar el bien del otro en cuanto los filósofos, aquí me estoy hablando de la filosofía clásica, la sana, no cualquier otra filosofía posterior a todo esto. Amar es buscar el bien del otro. Sí, eso habla bastante del amor. El que ama lo que procura es que el amado sea sustentado en la existencia, que exista siempre. Que exista siempre. El que ama busca que el amado exista siempre. Entonces, procuro yo hacerle el bien para que el amado siempre exista, para que nada haya que lo haga perecer, ya sea que lo haga perecer en el cuerpo o también en el alma. Entonces, pero ¿cómo puede darse esto de amar a Dios? Sobre todas las cosas, amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Se nos hace un poco complicada la cuestión porque uno piensa que si yo tengo que hacerle algún bien a Dios, ¿qué necesita Dios? ¿Qué bien le puedo hacer yo a Dios? Ningún bien puedo hacerle a Dios. Dios no necesita nada. Y entonces aparece esto como si fuese una contradicción. Si Dios no necesita ningún bien, ¿cómo es posible que yo pueda hacer un bien a Dios? Sin embargo, esto de querer su subsistencia, querer la subsistencia del amado, y no solamente querer como deseo, sino como voluntad positiva, quiero que mi amado subsista, que todo lo que Él quiere, lo que mi amado quiere, lo que mi amado desea, lo que mi amado espera, lo que para mi amado es importante, quiero que todo eso subsista porque le amo. Bueno, entonces, y pongo otro ejemplo aquí para que pueda quedarnos más claro todavía. Alguno habrá tenido esa experiencia. ¿Qué sucede? El muchacho va junto a su madre y le dice a su mamá, voy a decirlo en guaraní y después traduzco. Va ella a decir, Necoricua roja y juetereína. Y entonces la mamá, o sea, mamá querida, ¿qué tal, madre mía? Tú sabes que te amo. Y entonces la madre le responde, de Yapo, eres un mentiroso. Vendere Yapo y la she es a Wendede. Tú no hiciste lo que yo te dije. Bueno, muy bien. Entonces, la madre tiene mucha razón en lo que dice. De balde dirá el hijo que ama mucho a su madre si no hizo lo que su madre le decía. Porque en realidad la subsistencia de la madre consiste en que aquello que es bueno y que ella dijo, puede ella equivocarse ciertamente, pero si hay algún bien que dijo la madre, la subsistencia de la madre no puede darse más allá de esta vida, o sea que un día se va a morir. Pero si la ama de verdad, la va a hacer presente, perpetuando de algún modo las cosas buenas que ella hizo, que ella pensó o que ella dijo. Entonces si te dice, mi hijo, nunca robes. Muy bien, no robar es para la madre una máxima, un principio que le ha dado a ella grandeza, porque ella nunca robó o si robó se arrepintió. Entonces, al decirle a su hijo, no robes, y él obedece eso, lo que él hace es perpetuar la existencia de su madre a través del tiempo. ¿Entienden? Porque eso es un principio que hizo parte de ella. Bueno, del mismo modo, San Juan va a decir que amar a Dios es cumplir los mandamientos. Amar a Dios es cumplir los mandamientos. No tenemos otro modo de amar a Dios. Solamente haciendo lo que Dios quiere. Porque si yo quiero que Dios subsista, aunque yo no lo quiera, Dios subsistiría igual. O sea, Dios es
Ipsum esse subsistens es el que existe por sí mismo. Es el que es por sí mismo. Es el que es por sí mismo. Entonces, Dios no necesita que yo le desee eso. Pero, en cuanto a mí, si yo hago la voluntad de Dios, entonces yo quiero que Él subsista. Yo quiero que Él exista. Si yo huyo de la voluntad de Dios, si yo no hago lo que Él manda, lo que Él quiere, entonces da lo mismo eso que no querer que Dios exista, que no querer que Dios sea. De hecho, el pecador, si pudiera, cambiaría las leyes. O sea, cambiaría los mandamientos, que otros sean los mandamientos, que esto que es pecado no sea, porque ama más el pecado que a Dios. Bien, amarás a Dios. Bueno, ¿y cómo vamos a amar a Dios entonces? Eso, que querer que Dios subsista, que Dios exista, que Dios sea, y que Dios, que lo que Dios quiera y lo que Dios mande y lo que Dios haga y todo lo que sea suyo sea eterno. De hecho lo es, pero una cosa es que sea, otra cosa es que yo lo quiera. Por eso, al yo querer, yo me hago igual a mi madre. Cuando yo quiero lo que mi madre quiere, yo me hago igual a ella. Cuando yo busco lo que busca ella, yo me hago su heredero, me hago digno de ella. Cuando yo quiero lo que Dios quiere, yo me uno a Dios. Estoy en comunión con Él. ¿Y cómo tiene que ser esta comunión con Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. No están de acuerdo los padres de la iglesia con las interpretaciones de este tema. Algunos dicen una cosa por uno, otros por otra, o dicen otras cosas muy diversas unas de otras. Y entonces las traducciones varían y también las interpretaciones varían. Pero lo que queda claro y es unánime es que esta cierta tripartición, esta partición en tres aspectos del hombre, lo que quiere decir es que el hombre debe amar a Dios con todo lo que depende de su libertad. Con su corazón, con su alma, con su espíritu, que a veces es traducido por su mente. Entonces, con todo lo que depende de él, con todo eso, el hombre debe amarlo. Entonces, la que me parece más acorde con nuestro modo de ver las cosas, que no se contradice a los otros, apenas en el orden muchas veces, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es de carne, ¿sí? Entonces, el corazón es de carne y algunos piensan que los sentimientos del corazón no se puede gobernar sobre los sentimientos del corazón. Sí, eso es cierto hasta los 15 años, después ya no. O sea, hasta los 15 años puedo decir yo que no gobierno sobre los sentimientos del corazón. Ahí cuando las hormonas están en estado de ebullición a 2 millones de grados y entonces yo no tengo control sobre lo que siento muchas veces, pero una vez pasado esa etapa de conmoción fisiológica, no tener dominio sobre lo que siente el corazón es una inmadurez. Porque la madurez del hombre consiste en que tenga dominio sobre sí mismo. Y si ciertamente puedo enamorarme de lo que sea, como suelo decir, hasta de la puerta, me podría enamorar de la puerta. Pero nadie se hace malo para enamorarse de la puerta, hay que ser bastante malo. O sea, de lo que no condice con mi naturaleza. Si yo me enamoré de la puerta, es porque anduve haciendo cosas malas con la puerta. ¿Entienden? Entonces, ese es el punto. Si mi corazón se inclina hacia el mal, es porque ante un pequeño roce del corazón, yo no puse las contenciones necesarias. Soy responsable de eso. Soy responsable de mi corazón. Y tengo que saber, y se me tiene que enseñar desde el principio, sin mentiras, que el corazón es muy traicionero.
es un órgano, digamos el corazón como el centro de los sentimientos del hombre, no el corazón como órgano que bombea la sangre. Por favor, no tengo que explicar que el sol calienta. Entonces, se nos tiene que contar que el corazón es un órgano sensible, ¿sí? Y como del corazón sale todo lo que hay en el interior del hombre, el corazón siempre es símbolo de todo eso, es un órgano muy sensible. Son como esos aparatos que son súper sensibles a cualquier variación de corriente eléctrica. Nunca vieron esas cosas así. Entonces, cualquier variación de corriente eléctrica, ¡pop!, se quema, ¿no? Bueno, el corazón es así. Entonces, yo no puedo mantener el corazón simplemente a la intemperie, ¿entiendes? O sea, si yo tengo una barra de hierro, puedo dejarla a la intemperie, o una barra de cemento, de concreto, puedo dejarla a la intemperie, pero el corazón del hombre es muy delicado. Es como una pintura finísima, que si yo la dejo 2 segundos en la lluvia, se estropea para siempre. Puedo arreglar, pero va a costar. Entonces el corazón es así. Y amar al Señor tu Dios con todo tu corazón significa aquí amarlo con todos tus sentimientos, lo cual implica una educación del corazón. Implica educar los afectos. Implica educar los afectos. Y que los afectos estén ordenados hacia el bien, hacia Dios. Entonces, todos nuestros afectos hacia Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. El alma no se siente. Entonces, tiene que ser con todo aquello de interior en el hombre que no tiene, sobre lo cual no tenemos sensaciones. Y puede ser la voluntad y puede ser el entendimiento. Pero el entendimiento podemos dejar al espíritu, con todo tu espíritu, ¿sí? Aunque puede tener el espíritu aquí otro sentido. Entonces, con el alma, por lo menos en la interpretación que puede servir a este orden que estamos siguiendo aquí, está que yo pueda ver que Dios es bueno, ¿sí? Y aquí, ¿cómo yo logro eso? Y logro con la formación religiosa, logro con el estudio, logro con la lectura, con todo eso. Eso significa amar a Dios con toda el alma, ¿sí? No es lo que se siente, es lo que se entiende, es lo que se ve. No hay que pensar que a Dios nosotros podemos sentirlo, digamos así, no, eso no es así, sino que en realidad nosotros lo que tenemos que entender es que a Dios nosotros tenemos que también entenderlo. Por eso es tan importante la formación religiosa. En ese sentido, alguna parte de la formación religiosa no solamente abarca las cosas estéticas, que son las que forman los afectos del corazón, sino aquellas cosas que forman la formación intelectual. El catecismo es lo más básico que podemos tener nosotros respecto de Dios. Eso es la formación del alma. Y luego viene la formación del espíritu. Y bueno, algunos padres ponen esto aquí, los pensamientos y la mente. Entonces eso puede parecer un poco con lo otro. No quiero ahondar en esta visión tripartita del hombre, por esta vez por lo menos, pero lo que quiero decir es que lo que quiero decir aquí es lo siguiente, que la formación de todo el hombre, o sea, aquí no podemos nosotros decir que la formación del hombre consiste en solamente que tenga algunos momentos o cosas o tiempos donde el hombre puede, digamos así, en esos momentos sirve a Dios y en otros momentos no. Con cierta parte o ciertas cosas sirve a Dios y con cierta parte no sirve a Dios, ¿sí? Entonces, no puede hacer el hombre eso. De hecho, digamos, una cosa es muy importante que veamos. La rebelión del hombre en el paraíso consistió en que el hombre, que sabía que tenía que pertenecer completamente a Dios, quiso guardar una pequeña partecita para sí mismo. Eso es lo que quiso el hombre. Entonces, al guardarse esa pequeña partecita para sí mismo, el hombre terminó desordenando toda su existencia. El amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, quiere venir a completar aquello y a darle sentido a las palabras amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si yo digo amar a Dios sobre todas las cosas y pienso que, bueno, puedo amar a Dios con la mente sobre todas las cosas, ya está. Pienso que Dios es lo más excelso que existe. No, no es solamente eso.
Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, o con toda tu mente. O sea, con todo lo que sos. La restauración del hombre es el retorno de Dios, el retorno del hombre completamente hacia Dios. Los religiosos son quienes están llamados a testimoniar que el servicio de Dios tiene que ser sobre todas las cosas. Y los laicos, por supuesto, según su condición, en su estado de vida, atendiendo las cosas que corresponden a este mundo, la formación de los hijos, la atención del cónyuge, el cuidado de las cosas temporales, el trabajo, el estudio, la vida profesional. Sin embargo, no olvidan y no dejan de tender a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. Y el segundo mandamiento. Me extendí. El segundo mandamiento, dice el Señor, que es semejante al primero. Voy a tratar de ser aquí breve y explicar esto. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto ya ha sufrido las interpretaciones más absurdas. Hay que amarse primero uno a sí mismo, tipo como valorarse. Hay que valorarse, hay que tener amor propio. No tiene nada que ver eso con la Escritura, nada que ver. Porque como yo digo que con este texto el Señor me está diciendo que yo tengo que valorarme y amarme a mí mismo, y después, un poco después, el Señor va a decir que el que no se odia a sí mismo y no me ama más a mí no es digno de mí. No tiene nada que ver. Eso es sacar un texto del contexto. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Porque no conoce las Escrituras y toma estos textos para su propia perdición. Entonces, amar, y les digo porque, para que no piensen que lo inventé, fui a buscar a las fuentes, a ver cuál es la interpretación más común entre los padres de la iglesia, y es esta, que es cualquier persona que quiere la iniquidad no quiere su alma, no se ama a sí mismo. Entonces, el que amar la iniquidad, amar el mal, no es amarse a sí mismo. Solamente uno puede amarse a sí mismo si ama el bien. Por eso el Señor dice que el segundo mandamiento es semejante al primero, porque solamente uno puede amarse a sí mismo, querer su subsistencia, o sea, querer que uno exista siempre, si ama a Dios. Entonces, amar al prójimo como a uno mismo significa que si yo me amo a mí mismo, yo no quiero perder mi alma, no quiero perder mi vida, mi existencia. Quiero que mi existencia sea parecida a la de Dios, entonces yo me uno a Dios. Si quiero salvarme, me uno a Dios. Y amar al prójimo significa amar al prójimo para que Él también se salve. Por eso siempre se ha dicho que hay que amar a Dios por sí mismo y al prójimo por amor de Dios. Al prójimo se lo ama por amor de Dios. O sea, o se ama al prójimo porque hay algo en él de justicia, dice San Agustín, o porque queremos hacerlo justo. O sea, porque hay algo de bueno en él o porque queremos producir el bien en él. No se ama por otro motivo. Entonces, en ese sentido, todos los hombres del mundo, buenos y malos, son prójimos. Entonces, yo lo amo porque hay un bien en él, que es un reflejo del bien que tiene su fuente en Dios, o porque quiero producir el bien en él. Y así entonces, fíjense ustedes cómo el amor de amistad consiste en el amor entre iguales o el amor que hace iguales a los que se aman. Entonces, por eso es amor, porque se aman lo que en el otro hay de parecido a uno. Y por otra parte, o si el amigo no tiene aquello que hay en mí, bueno que hay en mí, yo quiero producir en mi amigo eso de bueno que tengo yo. Amar al prójimo como a uno mismo significa que yo, así como como yo amo a Dios, o sea, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, así como lo amo yo a Dios sobre todas las cosas, y por eso me amo a mí mismo, porque quiero yo salvarme, así amo al prójimo. O sea, es el amor que procura el bien del prójimo, el bien material, pero sobre todas las cosas, y en primer lugar, excluyendo incluso lo primero que dije, el bien espiritual. O sea,
su salvación. No puedo yo pretender amar al prójimo si es que yo no quiero que el prójimo llegue a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Por eso hay que desconfiar de las obras de caridad que excluyen la religión, que excluyen la predicación. Desconfiar de las obras de caridad en las que no se habla de Jesucristo, explícita o implícitamente. Ni la Madre Teresa de Calcuta dejó de hablar de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacía? Es muy simple, lo hacía con su hábito, con sus oraciones, con su vida de piedad, con el hecho de ser consagrada, porque tenía un crucifijo colgado aquí. No vayan a pensar que ella, porque servía a todos, musulmanes e hindúes, ella no hablaba de Jesucristo. Conocidísima la anécdota donde aquel hombre, carcomido por los gusanos, siendo atendido por la Madre Teresa, le pregunta a ella: Madre, ¿por qué me atendes? ¿Qué tengo yo que puede llamar o motivar tu atención? Y le dijo: porque en vos sirvo a Jesucristo. Entonces, las obras de caridad que no hablen implícita o explícitamente de Jesucristo no son amor al prójimo como a uno mismo. Porque ya he dicho al principio, amar la iniquidad, o sea, amar la maldad, y la maldad, está incluido en la maldad el renegar de Dios. Entonces no puede uno amar la iniquidad y amar realmente su alma, amar su vida, amarse a sí mismo, porque simplemente se perdería. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y así, los tres primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, esos están sintetizados en amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu espíritu. Y los otros 7 mandamientos están sintetizados en amar al prójimo como a uno mismo. Y así tenemos la síntesis de estos, de toda la ley y de los profetas, porque todos los profetas hablaron de lo mismo y toda la ley antigua revelada por Dios a Moisés también habló de lo mismo. Entonces, era simplemente esto, y el Señor sintetizó genialmente todo aquello. Hasta aquí la lección de nuestro texto. Vamos a meditar en esto. Yo debo pensar, si estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Mis afectos, ¿en qué están? ¿En qué están mis afectos? ¿A dónde están dirigidos? ¿Hay algo que yo ame más que a Dios? ¿Alguna persona? ¿Alguna cosa? ¿Algún lugar? ¿Alguna actividad? ¿Algún proyecto? ¿Algún sueño? ¿Amo más a Dios? Si Dios me pidiera, ¿dejaría eso? O, mejor dicho, ¿dejaría esas cosas con tal de no perder a Dios? No debería temer yo hacer eso, porque ciertamente en Dios tenemos toda riqueza, pero porque aquellas cosas constituyen un bien aparente, por eso muchas veces nosotros no podemos dejarlas y entonces faltamos contra Dios, pecamos, pero no solamente porque pecamos, porque faltamos simplemente con un mandamiento arbitrario, no, sino porque verdaderamente nosotros actuamos contra nuestra naturaleza y contra la naturaleza de todo lo que existe, o sea, contra la verdad, cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Ese fue el pecado. Y todas las veces que nosotros desechamos la oración para otro momento, postergamos la oración, postergamos las obras de caridad, todas las veces que nosotros perdemos nuestro tiempo y después terminamos dejando la oración, todas las veces que nosotros malgastamos nuestras energías, nosotros no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. O sea, esto significa que ese es el mandamiento principal,
que todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo debe estar destinado a Dios. Fíjense ustedes, los gobiernos, las sociedades, todos están faltando en esto. Y los cristianos también. Y ni siquiera voy a decir aquí, no, lo que pasa es que los gobiernos faltan al tema y ya está. No, eso ciertamente es grave, pero más grave es que los mismos cristianos no están amando a Dios totalmente. No están teniendo a Dios en cuenta en la totalidad de su vida. Y aquí no quiero que pensemos en los demás, quiero que pensemos en nosotros mismos. Si yo tengo a Dios en cuenta en la totalidad de mi vida, si yo, Padre Miguel, solamente estoy haciendo oración cada vez que vengo a grabar aquí este video, entonces estoy en serios problemas. Estoy en serios problemas. Porque entonces solamente el apostolado me movería, pero no se trata de eso, se trata de que yo debo amar a Dios totalmente, completamente. Y al prójimo, ¿cómo voy a amar al prójimo? No se trata de amar al prójimo como querer simplemente, yo quiero que él subsista, quiero decir, quiero que él subsista. Y quiero que subsista no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. De lo cual concluyo yo que muchísima gente realmente no ama a su prójimo. No ama a su prójimo. En unas discusiones sobre el tema de si los perros van al cielo, escuchaba uno que decía que si mi perro no va al cielo, yo tampoco quiero ir al cielo. Yo dije, expresión espantosa. Eso es espantoso, porque si esta persona está diciendo eso conscientemente, y creo que no, ¿verdad? O sea, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que dice. Él lo que está diciendo es que está rechazando completamente la visión beatífica, completamente el cielo y la salvación eterna. Quizás ni siquiera se imagine lo que es aquello. Y por eso lo está diciendo. Pero decir eso, esa expresión, al menos materialmente, es diabólica. No serviré a Dios. O sea, no voy a entregar mi vida a Dios, no voy a amarlo totalmente. Es cierto que nosotros en esta vida, nosotros no llegamos, o difícilmente, salvo la Santísima Virgen María, llegamos a amar a Dios totalmente, digamos 100%. Pero igual Dios quiere que nosotros nos pongamos eso como meta. Quiere que pongamos eso como meta. Que nos propongamos eso. Él nos va a dar la gracia. Y finalmente se consumará ese amor total a Dios con todo nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros sentimientos, toda nuestra alma, o sea, todos nuestros pensamientos, nuestra razón, todo nuestro espíritu, todo lo que somos, todo lo que somos nosotros. Dios va a consumarlo en el cielo, en la vida eterna, cuando Dios sea todo en todos. Sin embargo, quiere que nosotros tendamos a eso, quiere que nosotros tendamos a esa cuestión, ¿sí? Con la ayuda de la gracia, que estemos constantemente inclinándonos y poniendo voluntad para que eso sea así posible. Pero si bien es cierto por una parte, si bien es cierto que muchos, que llegar al 100% no nos es posible en esta vida, porque ciertamente es posible dejar los pecados mortales, todos, con la ayuda de la gracia, pero no es posible para nosotros dejar los pecados veniales, salvo una gracia especialísima de Dios. Tampoco puede ser que nosotros la parte del amor que le estemos dando a Dios es una parte minúscula. Me atrevo a decir que muchos de los cristianos apenas van a misa los domingos. Alguno dirá, pero eso es mucho. Eso es cierto, comparado con la nada, obviamente que es mucho. Pero solamente la misa de los domingos. ¿Y después? Bueno, y va a misa y se confiesa cada tanto. ¿Y después? ¿No reza todos los días? ¿No ofrece su trabajo? ¿No procura hacer todo lo que hace por la gloria de Dios?
¿No está dispuesto a sacrificarse? Pero eso es cosa de los santos, padre. Me dirán, pero por supuesto, para eso están puestos allí, como modelo. Para eso están puestos allí, como modelo. Para que nos muestren el camino del amor de totalidad. Y entonces yo tengo que preguntarme, a ver, ¿dónde está mi amor? A ver, ¿dónde está mi amor? ¿En cuánto por ciento está mi amor? Y entonces, para saber eso, nos puede servir a nosotros simplemente este criterio. John Senior, en su Restauración de la Cultura Cristiana, dice que la oración propiamente es el corazón de toda la cultura cristiana. El altar es el corazón de la cultura cristiana, pero que el hombre está hecho para la oración. Y el hombre que no reza no es que simplemente no se salva, sino que no es, porque no tiene relación con el origen de su existencia, que es Dios. Y entonces dice que el monje reza 8 horas y el religioso de vida activa debería... ¿Por qué reza 8 horas? Porque él vive para la oración, para la unión con Dios, y 8 horas es el tiempo de trabajo. Entonces hace oración durante 8 horas. Y da toda su vida, digamos así. Y entonces, y el religioso de vida activa, el sacerdote, por ejemplo, el párroco, debe rezar 4 horas. 4 horas de oración. Les diré yo que se puede rezar 4 horas, porque está incluido allí la misa, la liturgia de las horas, la lección divina, la lectura espiritual, la preparación para la misa y la acción de gracias, la adoración al Santísimo, el rosario. Bueno, todo eso está incluido en la liturgia de las horas con todas sus horas. Ustedes dirán, ¿liturgia de las horas? ¿Cuánto dura la liturgia de las horas? Bueno, laudes media hora, vísperas media hora, etcétera, etcétera. Y esas oraciones breves que uno hace durante todo el día. Antes de trabajar, después, durante. Y un laico, ¿cuánto tiene que rezar? John Senior dice que un laico debe hacer oración 2 horas al día. Es el diezmo del tiempo. Porque el tiempo no te pertenece. Y el diezmo siempre es un símbolo de que no te quedes todo con todo lo que existe. No es. Vos lo usás y lo usás para gloria de Dios, pero no podés usar todos tus bienes. Tenés que dar una parte de ellos para no olvidar que esos bienes no son tuyos. Entonces debes dar el diezmo de tu dinero, de tus bienes y del tiempo. No, pero entonces vamos a vivir como religiosos. Pero todavía no entendimos nosotros que el pecado original es haber querido quedarse con una parte de nuestra existencia donde Dios no mande. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Repetilo 1000 veces. Amar a Dios sobre todas las cosas. Todas. Todas. Entonces, ese es el punto. Y debo pensar yo en esa cuestión constantemente. Siempre pienso que si meditáramos simplemente en esto de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces grandes cambios haríamos en nuestra vida. De hecho, todas aquellas máximas hechas por los santos y sintetizadas siempre son derivaciones de ellas, complejizaciones de ellas, pero están alimentadas, están nutridas de esto de amor a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. El hombre es creado para, dice San Ignacio, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar su alma. ¿Dónde están allí tus sueños? ¿Dónde están tus planes? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y además hacer sus planes. Además amarse a sí mismo un poquitito. ¿Dónde están? ¿Dónde? O como decía el catecismo, el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios. ¿Dónde están tus proyectos personales? No existen. No existen.
Y todo tu cartoncito, ese que te da tanto orgullo, que lo colgás ahí detrás de tu cabeza, en tu escritorio, todo eso será pasto de las llamas. Se va a acabar todo eso. Lo único que va a restar es el amor. Pero no el amor hippie, ¿eh? No es el amor hippie, paz y amor, sino el amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, sobre todas las cosas, incluso sobre la propia vida. Por eso cuando el Señor dice que no odia a su padre y a su madre y no me ama más a mí, no es digno de mí, no es un exagerado. Él es Dios, caramba. Es Dios. No son fanáticos los que dan su vida por Dios. No son locos, no son inmoderados, no son desordenados. Son los únicos cuerdos. Los únicos cuerdos. Y si bien es cierto que no todo el mundo puede hacerse religioso, pero si comprende estas cosas, tiene que hacer oración 2 horas por día. Hasta aquí nuestra meditación. Hagamos oración sobre todo esto. No te amo, Señor. Ese es mi drama. No te amo sobre todas las cosas, sino que te pongo en segundo lugar, como a cosas. Pero tú eres Dios y yo soy tu criatura. Y el mandamiento principal es amarte sobre todas las cosas. Por eso no amo a mi prójimo y lo convierto en una cosa, porque tampoco te amo a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi espíritu. Entonces, siempre convierto al prójimo en una especie de instrumento de mis deseos, de mis gustos, de mis sueños, de mis proyectos. Instrumentalizado por mi egoísmo, no quiero del prójimo otra cosa que su servicio, porque justamente por elegir el mal no me amo a mí mismo. Por eso, Señor, te pido perdón. Que me perdones, que me tengas compasión de este pobre y miserable pecador, que ha querido quedarse con una parte de la viña, con los frutos de esta viña, con los frutos del campo. El campo es tuyo, mi vida es tuya. No puedo quedarme con nada. Y sin embargo, Señor, si te doy toda mi vida, tú te me entregas a mí. Te agradezco, Señor, por darme estas luces y te pido que aumentes en mí día tras día el amor a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, vamos a hacer la contemplación ahora. No perdamos el recogimiento nunca. ¿En qué va a consistir esta contemplación? Quiero simplemente que meditemos una y otra vez en el mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y quiero que comiences a pensar en todas las cosas y en Dios. En Dios, a tu lado y de enfrente a ti, todas las cosas del mundo. O sea, sería como una especie de composición del lugar. Vas a imaginar encima del monte como Jesucristo llevado por Lucifer, pero en este caso no será Lucifer, será Dios y puede ser Jesucristo, ciertamente, y entonces vas a ponerte allí al lado. Ahí está Jesucristo y allí están todas las cosas. Entonces, y todas las cosas quiero que pongas allí las cosas que más aprecies. Y aquellas cosas que podrías apreciar aunque pensás que no las tendrías. Pone todo allí. Mujeres, dinero, vanidad, peluquerías, todo lo que quieras, todo lo que imagines, las cosas, inclusive las personas, inclusive las personas. Quiero que pongas también las personas, porque en este caso las cosas se refiere a lo que no sea ni Dios ni yo. No porque la usemos como cosas necesariamente, pero todo lo que no sea ni Dios ni yo, ponelo todo allí a los pies del monte. Aquí Jesucristo y aquí vos. Y quiero que digas, amarás a Dios
sobre todas las cosas. Cuando comprendas en la meditación esto, sabrás amar a tu prójimo, de verdad, porque entonces buscarás realmente que subsista de verdad por la eternidad. Te dejo mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.